en compartir pantalla. Ahí está, perfecto. Bueno, bienvenidos a todos nuestros clientes que han entrado al Mars College del día de hoy. Hoy día es un tema importante, ya que se titula Desafíos del trabajo remoto y el teletrabajo, ¿no? Alcances y riesgos en este 2022. Un poco de contexto al tema. Hace aproximadamente un mes tenemos de que se ha aprobado la ley en el Perú del teletrabajo. Y esta ley, ¿no?, que se ha aprobado en el Perú, aún falta reglamentarse, ¿no? Se ha dado 90 días para que se haga el reglamento, así que, y de las cosas que han mencionado, vamos a ver hoy día algunos puntos, ¿no?, que nos vamos a tocar sobre este importante tema del teletrabajo. Los participantes del día de hoy, ayúdame con la siguiente diapositiva, son los siguientes. Tenemos a Verónica Rendón. Verónica Rendón es una consultora senior de talento estratégico de Mercer, es comunicadora social por EUCAP, es coach y facilitadora certificada, no tiene más de 15 años de experiencia en consultoría y nos va a traer datos del estudio de tendencias de talento del 2022 que ha hecho Mercer y Marsh, ¿no? Entonces, muy enfocada al tema del liderazgo, trabajo en equipo, ya quiero escucharla. También tenemos a Lina Yupanqui, que es consultora de beneficios de Marsh. Lina sí la conozco, trabajo codo a codo con ella todos los días. Es administradora de empresas del UPC y máster en dirección estratégica del factor humano, especialista en capital humano, tiene más de 15 años de experiencia y nos va a traer data del estudio de reinvención de beneficios 2022, ¿no?, que se ha hecho en más de 500 empresas a nivel latinoamericano y más de 80 empresas en el Perú. También tenemos a Pamela Conde. Pamela Conde es consultora en psicología ocupacional de Marsh. No tiene mucho tiempo en Marsh, recién tiene un año, pero ya es como que hubiese estado mucho tiempo, ya que por los temas de salud mental que han existido en este entonces, ¿no?, por toda la pandemia, por todo el trabajo remoto, hemos trabajado bastante con ella. Ella tiene más de 5 años de experiencia identificando y gestionando riesgos psicosociales y salud mental en las empresas. Es especialista en psicología ocupacional, tiene estudios de psicología del comportamiento de la ISO 45003 y comunicación para la salud mental. Y también tenemos el honor de tener entre nosotros un abogado, que es el abogado Ricardo Herrera. Él es socio principal del Estudio Muñiz. Desde ya agradezco, Ricardo, el que puedas participar en este Mars College para todos nuestros clientes. Él ha sido consultor del BID, de la OIT y del PNUD. Ha sido profesor en materias laborales, judiciales y constitucionales en la PUC, en la U de Lima, mi alma mater, en la UP, en SAM, en la USMP, Universidad San Martín de Porres y la Academia de la Magistratura, y ha sido vocal del Tribunal del Servicio Civil. Es justo, nos va a hablar de todo este marco, ¿no?, del teletrabajo. Y por último, muchos ya me conocen, yo soy Percy Mesías, soy gerente VP de Seguridad y Salud Ocupacional en Marsh, soy industrial de la de Lima, tengo un máster de ergonomía con la Universidad de Girona, soy perito ergónomo de la Universidad Politécnica de Cataluña de Barcelona, miembro de la Sociedad Peruana de Ergonomía el año 2011 y más de 18 años de experiencia en seguros, gestión de seguridad y salud del trabajo y ergonomía. Bueno, vamos a empezar esta capacitación que hemos preparado para todos ustedes, nuestros clientes, donde van a poder saber distintas perspectivas desde el teletrabajo, ¿no? Así que empecemos. Voy a dar el pase a Ricardo luego de que mencione la agenda para que él empiece. Vamos a tocar el contexto general sobre trabajo remoto y teletrabajo con Ricardo Herrera. Luego una mirada actual del trabajo remoto, gestión del plan de beneficios con Lina Yupanqui. Luego todo el tema de liderazgo, trabajos en equipo en el trabajo remoto con Verónica Rendón. Ergonomía en teletrabajo es un tema que me toca, trataré de no explayarme mucho. Y el tema de manejo de riesgos psicosociales y desconexión digital con Pamela Conde. Bueno, empecemos pues con el primer tema de la agenda, el contexto general de teletrabajo, y doy la palabra a Ricardo Herrera. Muchas gracias, Ricardo, por acompañarnos. Muchas gracias, Percy, por la presentación y por la oportunidad a todos ustedes. Muy buenos días con todos los que se han podido conectar en esta mañana. Como ustedes bien saben, el trabajo remoto o teletrabajo, que son coloquialmente términos equivalentes, son un fenómeno que se aceleró
en el Perú y en América Latina en general con la pandemia y en particular con la cuarentena, con el encierro de la cuarentena o aislamiento social. En otros países del primer mundo probablemente el trabajo remoto, teletrabajo ya estaba mucho más avanzado, pero en Perú, para que se den ustedes una idea, con la anterior ley de teletrabajo que se dio el año 2013, apenas se registraron 2.200 contratos de teletrabajadores. Sin embargo, con el inicio de la pandemia en marzo del 2020, se calcula que hacia fines de ese año se llegó a tener más de 250.000 trabajadores remotos. Es cierto que la cuarentena o el aislamiento social no dejaba alternativa, no se podía ir a la oficina, no podía desarrollarse el trabajo presencial, pero cuando comenzó a reactivarse la economía, aún así hubieron muchos teletrabajadores y ahora también tenemos muchos teletrabajadores que, según las encuestas de satisfacción de las empresas, están pensando en que se quede el teletrabajo por lo menos en una forma híbrida, o sea, algunos días en la oficina, otros días trabajando desde el centro, perdón, desde la casa. Y creo que efectivamente es una forma muy, muy interesante de trabajar, contribuye al equilibrio de la vida personal y familiar frente a la vida laboral y además genera mayor productividad porque por lo menos se recuperan los tiempos muertos del tránsito, ¿no? Que en una ciudad como la nuestra son importantes. De modo que creo que efectivamente el teletrabajo o trabajo remoto ha venido para quedarse y a continuación vamos a ver cuáles son las principales diferencias entre trabajo remoto y teletrabajo. Eh, Veamos, en principio, como ya decía, el trabajo remoto, que es el nombre que se le dio a esta forma virtual de trabajar durante la pandemia que por cierto hoy día ha terminado oficialmente según un decreto supremo publicado en el peruano, que da por término a la emergencia nacional, no a la emergencia sanitaria, con lo cual todos los efectos o restricciones laborales que teníamos, como por ejemplo el hecho de que el personal de grupo de riesgo continúe trabajando remotamente o en su defecto, si no puede hacerlo, esté en licencia con goce de haber recuperable, ese tipo de restricciones siguen adelante porque no se ha extinguido la emergencia sanitaria, como ya dije. El trabajo remoto fue regulado por tres normas, el decreto de urgencia 026-2020 de marzo del año 2020, su reglamento, el decreto supremo 010 del mismo año, y una guía práctica para implementar el trabajo remoto que se reguló por resolución ministerial 072 del mismo año también. El teletrabajo ya tiene una nueva ley, que es la ley 31572, publicada en el peruano el 11 de septiembre del presente año, pero que todavía no rige, porque como ustedes saben, esta ley estableció un plazo de 90 días para que el Poder Ejecutivo reglamente dicha ley y 60 días siguientes para que el conjunto de empresas, sean públicas o privadas, puedan adecuarse a esa nueva ley. Entonces no tenemos todavía fecha de vigencia clara de la ley de teletrabajo. ¿En qué consiste el trabajo remoto? Consiste en una prestación de servicio subordinada en el domicilio del trabajador o el lugar de aislamiento domiciliario. Recordemos que hay mucho freelance en el mercado, que son trabajadores independientes fundamentalmente, que desarrollan prestaciones de servicios no subordinada o autónoma, pero el ámbito de aplicación del trabajo remoto era para los trabajadores dependientes, para los trabajadores de planilla, que podían trabajar virtualmente durante la pandemia en su domicilio o en un lugar de aislamiento domiciliario. Muchos trabajadores dependientes no pudieron regresar al Perú en marzo de 2020, se quedaron en el exterior por algunos meses y entonces continuaron trabajando en su lugar de aislamiento, que pudo ser el exterior, durante el tiempo que le costó volver al país y llegar a su domicilio, ¿no? Cabía y cabe, porque el trabajo remoto aún se extiende hasta el fin de año, aplicar esta regulación al caso de las movilidades formativas laborales, llámense jóvenes en formación laboral juvenil, llámense practicantes preprofesionales o profesionales, siempre que sea compatible con la forma de practicar o desarrollar el trabajo juvenil. En el caso del teletrabajo, consiste en la prestación de servicios del trabajador fuera de la empresa en términos generales, ¿no? Con lo cual, no solamente puede desarrollarse en el domicilio del trabajador o en el lugar de aislamiento, sino también puede desarrollarse en una biblioteca, en un coworking, en una cafetería, en una cabina de internet, en fin. No hay una restricción al lugar donde se ejecute el teletrabajo, sino únicamente el hecho de que sea fuera del centro de trabajo de la empresa para la cual trabaja el trabajador.
¿Cómo se efectúan las labores? En el trabajo remoto a través de medios informáticos, de telecomunicaciones o análogos y físicos también. Es decir, cabe la posibilidad que el trabajo remoto se lleve a cabo sin necesidad de intervenir un medio virtual o informático, como ocurre, por ejemplo, con el trabajo a domicilio o el trabajo a distancia. Por ejemplo, talleres que maquilen prendas de vestir pueden considerarse como que están desarrollando trabajo remoto para sus clientes que van a recoger las prendas de vestir una vez terminadas. En esa medida, al no trabajar estos trabajadores del taller en el centro de trabajo del cliente, no hay trabajo presencial, sino únicamente trabajo remoto. Entonces, no todo trabajo remoto, aunque principalmente sí, tiene intervención de medios informáticos o virtuales. En el caso del teletrabajo, las labores se efectúan a través de medios informáticos, de telecomunicaciones análogos y de otro tipo, y siempre que la naturaleza de las funciones lo permita, también podrá, como en el caso del trabajo remoto, ser aplicable a modalidades formativas laborales. Como ya dije, el trabajo remoto regirá desde marzo del 2020 hasta diciembre del 22, hasta fin de año, y el teletrabajo probablemente empiece a regir en febrero del 2023. No lo sabemos todavía porque no sabemos cuánto tiempo se tome el Poder Ejecutivo en emitir el reglamento. Tiene 90 días desde el 12 de septiembre para hacerlo, 90 días calendarios, y si cumplen el plazo, entonces 60 días más tendrán las empresas para adecuarse a la ley de teletrabajo. Con lo cual, si los tiempos son óptimos, hacia febrero del próximo año entrará en vigor la ley de teletrabajo. Pero dudamos que eso ocurra no solamente por la lentitud del Poder Ejecutivo en reglamentar las leyes, sino que inclusive porque el propio Poder Ejecutivo observó la ley de teletrabajo promulgada por el Congreso, básicamente por una serie de consideraciones que no fueron acatadas por el Parlamento, que en una segunda votación insistió en el texto de la ley y por ende la ley fue publicada por mandato del Congreso de la República. Esto puede anunciar que el Ejecutivo, en represalia, interponga una demanda de inconstitucionalidad contra esta ley, con lo cual se podría prolongar aún más el momento de emisión del reglamento. De modo tal que no tenemos certeza todavía si es que la ley entra en vigencia en febrero próximo o más adelante, y tampoco tenemos certeza, pero seguramente ocurrirá, que el Poder Ejecutivo determinará que el trabajo remoto se extienda el tiempo que sea necesario hasta que entre en vigor la ley de teletrabajo, con lo cual podríamos tener trabajo remoto y su regulación inclusive después de fin de año. ¿Cómo empieza el trabajo remoto? El trabajo remoto empieza cuando el empleador comunica al trabajador su inicio, pasa de trabajo presencial a trabajo remoto, su duración puede ser temporal o indefinida, los medios o mecanismos para su desarrollo, básicamente equipamiento, mesa, silla, PC, laptop, iPad, celular, energía eléctrica, internet, la parte responsable de proveerlos, el trabajador o el empleador, las condiciones de seguridad ocupacional en las que se va a desarrollar el teletrabajo, que obviamente tienen énfasis en lo que es la ergonomía, y la jornada, ¿no? La jornada de trabajo, que básicamente va a ser la misma que la que tenía el trabajador durante la etapa presencial, típica, o sea, por lo menos un 6 por 1, 6 días de trabajo, por lo menos por un día de descanso en la semana, y además no se debe olvidar al empleador de respetar el derecho a la desconexión, que en el caso del trabajador cuya jornada de trabajo es fija, implica de que después no tiene obligación de responder correos electrónicos, WhatsApps, mensajes de texto, messengers, etcétera, sino hasta el día siguiente, al iniciar la jornada, y si lo hace, entonces el empleador debe pagarle horas extras o en todo caso debe compensarle las horas extras con descanso posterior si ese ha sido el acuerdo entre trabajador y empleador. En el caso de los trabajadores no sujetos a la jornada máxima legal, como por ejemplo los trabajadores de dirección, los gerentes, o los trabajadores que no tienen fiscalización inmediata, estos tienen por lo menos 12 horas de descanso diariamente, con lo cual su jornada de trabajo podría extenderse 12 horas y tienen derecho a descansar en las siguientes 12, de modo tal que el empleador no puede exigirles que contesten correos electrónicos o cualquier tipo de mensaje que les envíe a los trabajadores. Y si lo hacen, tanto en el caso del trabajador sujeto a la jornada como en el caso del no sujeto a la jornada, el empleador incurre en una falta que podría ser una infracción pasible de sanción pecuniaria. En el caso del teletrabajo, el teletrabajo no empieza por decisión unilateral del empleador, como ocurre con el trabajo remoto, sino por pacto entre las partes.
y el trabajador puede solicitar pasar de trabajo presencial a teletrabajo, o en todo caso pasar de teletrabajo a trabajo presencial nuevamente, y el empleador decide en 10 días útiles si es que acepta o no acepta el pedido del trabajador. Si no responde en ese lapso, entonces se entiende tácitamente que aceptó, se produce un silencio positivo y opera el cambio, ¿no? De trabajo presencial a trabajo a teletrabajo, o de teletrabajo a trabajo presencial, dependiendo de lo que solicite el trabajador. Excepcionalmente, el empleador puede implementar el trabajo remoto, el teletrabajo unilateralmente, por razones debidamente sustentadas, comunicando al trabajador con una anticipación mínima de 10 días útiles respecto de la fecha de implementación del cambio. Entonces, salvo estas situaciones excepcionales, el trabajo comienza siempre por pacto entre las partes, por acuerdo entre trabajador y empleador, que puede ser un acuerdo verbal o un acuerdo virtual inclusive, ¿no? Con un mail de ida proponiendo el empleador eventualmente el teletrabajo o el trabajador, y con un mail de respuesta del empleador o del trabajador aceptando. ¿Quién provee los equipos y servicios? Los provee el empleador o el trabajador, dependiendo de lo que decida el empleador en el caso del trabajo remoto, pudiendo éste decidir o acordar pagar una compensación económica por el uso de los equipos y servicios que proporciona el trabajador. Pero no es obligatorio en el trabajo remoto que el empleador pague una compensación por el uso del equipamiento y de los servicios, llámese internet o luz eléctrica, del trabajador en el domicilio del trabajador. En el caso del teletrabajo, el empleador o el trabajador es quien provee los equipos y servicios. Si el trabajador los provee, el empleador debe pagar una compensación, salvo pacto en contrario. Con lo cual, evidentemente, va a ocurrir mucho que no se pacte una compensación a pagar por el empleador al trabajador, pese a que el trabajador ponga los equipos y además pague internet y luz eléctrica. Precisamente esta posibilidad que tiene el empleador de no asumir ese costo laboral fue cuestionada por el Poder Ejecutivo en el sentido de decir que debería pagar el empleador al trabajador este tipo de costos y seguir la pauta de la ley del trabajo anterior, que creo que fracasó, entre otras cosas, porque solamente 2.200 teletrabajadores fueron registrados en el Ministerio de Trabajo, porque el empleador no quería asumir un nuevo costo laboral. Entonces, cargó el trabajo remoto, y lo hace ahora la ley de teletrabajo, todo ese costo laboral en manos del trabajador si es que el empleador no quiere pagar una compensación económica por ello, ¿no? Salvo que el teletrabajo se dé en el domicilio del trabajador. En ese caso, los gastos de electricidad e internet son asumidos por el empleador sin posibilidad de pacto en contrario. Entonces, hay una situación híbrida un poco aquí en el teletrabajo, en el sentido de que si el teletrabajador labora en su casa, entonces energía eléctrica e internet deben ser pagados por el empleador, pero no necesariamente el empleador asume una compensación adicional por el pago de computadora, mesa, silla y todo lo demás que sea el hardware, por así decirlo, para desarrollar el teletrabajo. Ahora bien, ¿cuánto debería pagar el empleador al teletrabajador como compensación por el internet y por la luz eléctrica? Yo creo que lo que buenamente pueda determinarse a valor de mercado, a prorrata, en cuanto al nivel de consumo del teletrabajador de ese internet y esa luz eléctrica, de la cual también pueden hacer uso la esposa o el esposo del teletrabajador o teletrabajadora, y eventualmente los hijos, si es que están siguiendo clases virtuales. Entonces, no es que toda la energía eléctrica y el internet de la casa va a ser pagada por el empleador, sino la parte que corresponde al teletrabajador. ¿Cómo determinamos esto? Probablemente lo diga el reglamento que el Poder Ejecutivo debe emitir en los próximos días. ¿Qué derechos tiene el trabajador en el trabajo remoto? Básicamente lo mismo que en el trabajo presencial, salvo aquellos vinculados a la asistencia al centro de trabajo. Por ejemplo, no tendrá derecho a una asignación por transporte, que cubría antes de la pandemia el costo de traslado del trabajador de su domicilio al centro de trabajo antes de la jornada laboral y del centro de trabajo al domicilio del trabajador después de la jornada laboral. La movilidad para desarrollar actividades fuera del centro de trabajo hacia una serie de lugares que no eran el centro de trabajo, sino proveedores y clientes. Aunque esto en el trabajo remoto también cabe que se desarrolle, y por ende la movilidad podría ser pagada al trabajador. O, por ejemplo, también la alimentación otorgada, cubierta parcial o totalmente por el empleador para los consumos en el comedor del trabajador en el caso de trabajo presencial, ¿no? Que evidentemente no se cubre en el caso del trabajador remoto. Las mismas pautas se aplican en el caso del teletrabajo. No sé si hay una línea más, por favor, si pueden
bajar un poquito el... Ya no. Entonces, simplemente termino con esto. Creo que el teletrabajo, como está regulado, podría efectivamente implicar una continuidad en cuanto al número de usuarios, entre comillas, del trabajo remoto, no retroceder al trabajo presencial hasta donde sea posible, y sobre todo, como ocurre con los abogados que litigamos, muchos trabajadores quieren que el trabajo virtual continúe, ¿no? Por lo menos en una forma híbrida. Los abogados hemos protestado mucho ante el Poder Judicial, ante una decisión de la Corte Suprema, de que se retornen las audiencias presenciales judiciales a partir de octubre. El Poder Judicial dio marcha atrás ante una masiva protesta porque efectivamente hoy en día los abogados en Lima pueden llevar audiencias en Tumbes o en Tacna o en Puno o en Iquitos, naturalmente en Lima, y evidentemente el tiempo de traslado se recupera para muchas actividades, ¿no? Que pueden ser en el caso del teletrabajo, actividades lúdicas, actividades familiares, actividades personales, deporte, en fin, y sobre todo se gana mucho en cuanto a equilibrio de vida y se ahorra dinero porque no se gasta en traslados, en alimentación, eventualmente en ropa, y por ende esto, tenemos un escenario, creo yo, mucho más favorable para el equilibrio personal y familiar con la vida laboral en el caso del teletrabajo, ¿no? Muchas gracias por su atención y voy a responder las preguntas al final de las participaciones de todos los expositores. Bien, Ricardo, muchas gracias por tu participación también. Gusto en saludarlos, estimados amigos. Soy Lina Yupanqui, consultora de beneficios. Y ahora vamos a revisar el trabajo remoto bajo una mirada actual. Un poco conocer cuáles son las prácticas de mercado que se están manejando para este esquema de trabajo y la gestión de los planes de beneficios. ¿No? Fue un reto inminente para las compañías lograr la reinvención de los planes y vamos a plasmar un poco de tendencias importantes sustentadas en nuestro estudio de reinvención de beneficios 2022. La siguiente, por favor, Ale. Bien, entonces aquí partimos de lo elemental, ¿no? Identificamos que un 53% de compañías viene manejando este modelo de trabajo y cerca de un 80% contempla mantenerlo de manera indefinida, ¿no? De hecho, hay un porcentaje ya establecido de empresas que piensa considerarlo como parte de una estrategia, o sea, no piensa regresar a la presencialidad. Obviamente esto va enfocado a sectores específicos. De hecho, hay compañías que sustentan que la estrategia que desplegaron bueno, fue muy eficiente en realidad en toda la gestión inclusive. En relación al lado derecho podemos apreciar justamente el porcentaje de la fuerza laboral que viene desplegando bajo esta modalidad las actividades y un 44% tiene a la mitad de su población hasta la totalidad bajo este esquema. En adición a eso, digamos, el perfil al que más aplica esta modalidad obviamente es perfil administrativo y uno de cada 3 compañías lo otorga a un perfil de ventas, ¿no? ¿Cuál es la frecuencia que se estaba manejando para este esquema? De hecho, casi el 50% de compañías otorgan entre 1 o 2 días a la semana y otra prevalencia, otro grupo importante otorga entre 3 a 4 días. Y aquí podemos apreciar precisamente que una menor prevalencia, un 12%, está enfocándose a brindar el esquema bajo todos los días de la semana, ¿no? Y aquí, digamos, calza un poco esas compañías que llegan a tener la visión y ya como parte de la estrategia de no regresar a la presencialidad, ¿no? Generalmente sectores específicos supeditado a muchos temas de revisión, temas culturales, temas de perfiles de puestos y en medida de cómo se pueda desplegar este esquema de trabajo. La siguiente, por favor. Bien, nosotros sabemos el gran reto que han tenido las compañías de lograr la reinvención de los planes de beneficios y aquí es importante partir de lo elemental. Cuando estamos hablando de beneficios hay que tener una visión integral. No solamente nos referimos a enfocarnos a los beneficios que son tangibles, como temas monetarios, temas de subsidios, por ejemplo, vales, sino también esa mirada hacia la intangibilidad, ¿no? Y aquí entra a tallar mucho la parte de flexibilidad, temas asistenciales, por ejemplo,
Y aquí vamos a dar una mirada general porque quisimos conocer cómo las compañías tenían esa visión, cuáles eran las iniciativas que querían desplegar en relación a la gestión de los planes de beneficios frente al contexto actual, y podemos identificar que como primer punto encontramos el implementar y potenciar los planes de comunicación o programas de beneficios, ¿no? Digamos que llega a ser una falencia en muchas compañías que pueden tener planes robustos de beneficios. Sin embargo, si no se promueven activamente, no llegan a tener la visibilidad o se genera una recordación en los colaboradores, ¿no? Muchos de los beneficios llegan a formarse finalmente como un paisaje. Entonces es importante diseñar una estrategia eficiente, soportado en canales adecuados, en evaluar mucho a mi público objetivo, en ver la frecuencia en que voy a realizar esa promoción activa de lo que tengo, ¿no? Lo que finalmente no promuevo, no lo vendo. Y llega a ser inminente la necesidad de poder desplegar ese tipo de acciones. Como segundo punto encontramos el fortalecimiento de los planes y programas de bienestar y salud del empleado. De hecho, sabemos que antes de la pandemia ya muchas compañías venían desplegando diferentes acciones, programas wellness, por ejemplo, actividades que orienten a la prevención de enfermedades. Y en esa línea, obviamente, durante la pandemia, pues esto llega a ser inminente, ¿no? Y si hablamos de bienestar, tenemos que tener también esa visión integral de contemplar el bienestar con todos sus pilares, ¿no? El bienestar físico, la parte emocional, la parte financiera, la parte social y sobre todo la necesidad de involucrar a la familia del colaborador, porque finalmente llega a ser parte de la principal motivación y preocupación que tiene, ¿no? El núcleo familiar. Mejorar los programas de salud mental. De hecho, esto totalmente clave, ya lo hemos mencionado justamente en la primera parte de nuestra sesión de Before the Show. Sabemos el impacto que ha traído la pandemia de cara a los colaboradores. Nosotros finalmente somos seres humanos, vivimos esas emociones, altos índices de estrés, el impacto se ha podido evidenciar totalmente, ansiedad, temas de depresión, problemas de sueño, y las empresas han logrado identificar que esta, es inminente, se requiere desplegar planes de acción, ¿no? Y digamos que la normativa de todas maneras respalda esto, ¿no? Por eso es importante la alineación hacia el esquema del manejo de los riesgos psicosociales para justamente disminuir estos riesgos de impacto en la salud mental. Diseñar nuevos beneficios que se ajusten a la modalidad de trabajo remoto, sea presencial o híbrido, ¿no? Totalmente, como mencioné, esa necesidad, ese gran reto de reinventarnos, de manejar un esquema netamente presencial a manejar un modelo virtual probablemente, llegando a eliminar, implementar nuevos beneficios que se adapten a este esquema de trabajo. Los planes de beneficios, como siempre decimos, pues llegan a ser muy activos, muy dinámicos en el tiempo, ¿no? Y es importante justamente conocer un poco el mercado, ver cuáles son las prácticas que se vienen manejando de alguna forma que sirven como referente para poder quizás realizar rediseños en relación a los planes que manejamos. Y escuchar las preocupaciones de los colaboradores, lo cual es inminente, ¿no? Conocer cuáles son esas motivaciones que tienen, cuáles son los intereses, qué es lo que realmente es importante para ellos, porque yo puedo estar desplegando acciones y enfocarme a beneficios de repente que para ellos no les suman, no les generan ningún valor. Entonces, finalmente, puedo tener altas inversiones en algo que no va a generar ningún impacto. Y es vital tener esa escucha, esa visión del colaborador para poder direccionar mejor el plan que tengo. La siguiente, por favor. En línea con eso, vamos a mostrar un poco las prácticas de tendencias en relación a las principales dimensiones de beneficios. Y aquí mostramos, por ejemplo, la parte de salud y bienestar. Beneficios asociados justamente en esta línea, como mencionábamos, la parte de temas que impactan el bienestar del colaborador, asesoría psicológica, familiar y personal, planes de nutrición, de hecho se incrementaron enfermedades, las comorbilidades, obesidad, y las empresas empiezan a desplegar planes a promover justamente estilos de vida saludable por ende promover activamente acciones que ayuden a la prevención, ¿no? Programa de asistencia al empleado, el PAE, bajo un esquema en este caso virtual,
que también de alguna forma llega a ser un soporte, o sea, todos los beneficios que enmarcan y brindan un soporte adecuado en los momentos de la verdad del colaborador resultan inminentes, ¿no? Acciones que promueven el bienestar, la actividad física, acá vemos clases de aeróbicos, pilates, yogas, en general las empresas vienen desplegando también acciones enfocadas a promover justamente esquemas de vida saludable, ¿no? Y la asesoría financiera. Si nosotros nos remontamos hace 2 años, antes de pandemia en realidad, este beneficio tenía una prevalencia bajísima. Les digo que sería algo de, no sé, un 7%, 8%, y poco a poco se ha ido interiorizando y concientizando la importancia que es justamente velar por esta dimensión de cara al colaborador, ¿no? Con la pandemia, de hecho, se impactó también la parte monetaria. Y las empresas están empezando a desplegar acciones que soporten justamente el manejo de finanzas personales de cara a nuestros colaboradores, por ejemplo, y apoyarlas en esa gestión, ¿no? La siguiente, por favor. Bien, tema de flexibilidad horaria, ¿no? De hecho, resulta inminente, es una necesidad, es un aspecto muy valorado por los colaboradores. Y aquí podemos apreciar beneficios vinculados a la parte, por ejemplo, de días para asuntos personales, tiempo de flexibilidad por maternidad, tiempos flexibles para el cuidado de familiares, para el cuidado de hijos, para las necesidades del empleado. Si nosotros, digamos, revisamos un poco las prácticas del año pasado, en materia vemos una disminución de estas prevalencias. Sin embargo, como menciono, de hecho, de cara al colaborador resulta inminente contar con este aspecto de flexibilidad, ¿no? Vemos las motivaciones y algo que yo mencionaba mucho, un factor diferenciador es nuestra propuesta de beneficios, todo el portafolio de beneficios que tenemos. El día que un colaborador reciba otra propuesta, quiere retirarse de la corporación, si bien es cierto el aspecto de salario, compensación en sí va a ser importante, el valor diferenciador también se va a centrar en los beneficios que nosotros ofrecemos en esa línea, ¿no? De repente, no sé, esta empresa me está pagando este valor, la otra va igual, pero esta no me da flexibilidad y sobre todo, digamos, si vemos ya en temas multigeneracionales, la parte flexible en poblaciones más jóvenes llega a ser importante y clave, ¿no? La siguiente, por favor. Ahora, aquí vemos el tema de soportes monetarios, la dimensión monetaria. Préstamos para calamidad, emergencia, bonos por defunción del empleado o la familia. Aquí en realidad varios de estos beneficios en comparación con el año pasado llegan a reducirse en prevalencia. Esto tiene que ver mucho también con el enfoque de la pandemia. El año pasado pues ha sido un año digamos muy golpeado aún. El tema de subsidio para gastos del hogar y esto tiene que ver también con el retorno a la presencialidad, ¿no? En relación al año pasado pues son más las empresas que empiezan a activar el esquema híbrido, ya días que vas a presencialmente y por ende disminuyen ciertos beneficios como el tema de gastos del hogar, digamos, y aquí entra a batallar la parte de servicios, compra de equipos para protección en el hogar. Aún hay empresas que otorgan el tema de mascarillas, los protectores, desinfectantes, bono subsidio para actividades físicas, ¿no? Recordemos que todo lo que promueva la actividad física resulta importante también, y el bono subsidio para compras de café, refrescos o snacks. La siguiente, por favor. En relación a herramientas de trabajo, obviamente que esto va ligado mucho al esquema, la entrega de los equipos, la laptop, silla ergonómica, digamos que esto se mantiene, ¿no? Y va en esa línea de tener ese cuidado con el bienestar en la parte física, ¿no? La ergonomía toma un valor muy importante y también hay un respaldo en relación a la normativa. El soporte para laptop, la evaluación virtual de seguridad en el sitio de trabajo, de hecho, toda la parte ergonómica la vamos a ver más adelante con Percy, que nos trae información muy rica para tener ese alcance, y servicio de mensajería, ¿no? Entonces, digamos, hay un impacto en baja de prevalencia respecto al año pasado, pero esto tiene que ver mucho con el retorno a la presencialidad en relación a ciertos sectores también. La siguiente, por favor.
Y aquí mostramos otros beneficios, digamos, quisimos mostrar, ciertas prevalencias en relación a beneficios, como por ejemplo el acceso a cursos virtuales, todo lo que tenga que ver con temas que enriquezcan el desarrollo del colaborador, llegan a ser importantes, actividades de integración, que en la pandemia pues se manejó mucho el esquema virtual, las empresas pues tenían que pensar nuevas formas de cómo lograr esa interacción, no perder esa conectividad, digamos, y eso fue parte del gran reto que tenían. Ahora ya de cara también a la presencialidad, pues ya tenemos más esa conexión con la gente, por ende estas actividades se llegan a activar. El descuento con instituciones educativas, resulta inminente todo el beneficio, como menciono, que aporta el desarrollo del colaborador, a nutrir más los conocimientos, es muy valorado. Actividades de verano para hijos de los colaboradores, de hecho hay la versión virtual y también de cara a un esquema presencial, que sería una proyección de cara al próximo año, clases de cocina virtual, promoción de uso de bicicletas en general, ¿no? Entonces, aquí tenemos una mirada del esquema actual y la siguiente, por favor, Ale. Y finalmente, a modo de presentarles cuáles son las ideas claves vinculadas a la gestión de los planes de beneficio, partimos de un punto importante. Potenciar los beneficios orientados al bienestar integral. Recordemos tener esa visión integral, ¿no? Todas las dimensiones del bienestar, la parte de bienestar físico, emocional, financiero, social y sobre todo involucrar a la familia, porque llega a ser parte de un hecho relevante para el colaborador, esa preocupación de cara a su núcleo familiar. Reforzar la estrategia de comunicación del plan. Como mencionamos, es vital. Yo puedo tener una propuesta sumamente robusta, pero si no vendo y no promociono activamente de cara al colaborador, no genero ese grado de recordación. Y sobre todo, saber cómo llego. Esa estrategia debe ser, enfocada a conocer previamente los perfiles de mis colaboradores y soportada en canales adecuados. La siguiente, la adaptación a los perfiles de vida y estilos de preferencias en generales, ¿no? Aquí resulta vital conocer mi perfil poblacional. ¿Cuáles son las características, no solo demográficas, que tiene mi población? Solteros, casados, con hijos, edades en general. Conocer cuáles son los intereses, cuáles son esas motivaciones. Van cambiando, no es lo mismo alguien que puede ser soltero a alguien que tiene familia, ¿no? Alguien soltero probablemente mi orientación va más marcada a temas de desarrollo que alguien que tiene familia y puede ir enfocada más a temas de salud, ¿no? A ese involucramiento hacia beneficios que también incluyan a mi familia. Y los estilos de vida y preferencia, la idea es que bajo este conocimiento, bajo cuáles son esos intereses, esas motivaciones, lo que valora mi gente, yo pueda realizar rediseños y enfocar mi plan hacia esos perfiles, ¿no? Y es importante considerar prácticas de mercado como referente. Tener esa visión abierta, a veces nos centramos solamente en nuestros sectores específicos, sí es importante, pero ¿por qué no ir más allá? Hay sectores que nutren, hay beneficios que llegan a ser transversales, por ejemplo, asesoría psicológica, aplica para cualquier tipo de sector económico, cualquier tipo de perfil. Entonces, es importante ver cuáles son las prácticas que se vienen manejando en el mercado. Finalmente, llega a ser un referente para nuestra gestión. Medir la competitividad de lo que yo tengo, ¿no? Resulta importante cuáles son esas brechas que tengo en relación al mercado. Bien, amigos, doy el pase entonces ahora a Verónica, quien va a tocar un tema supremamente interesante sobre liderazgo en trabajo remoto, una falencia, digamos, que se presenta en muchas organizaciones. Verónica. Muchas gracias, Lina, y a todos mis compañeros. Súper interesante todo. Veo que hemos hecho un paseo por la ley, luego ver este tema de beneficios y efectivamente yo les voy a contar un poco sobre el liderazgo, cómo el liderazgo ha tenido que cambiar en estos temas de trabajo remoto, se ha adaptado e incluso cuál está siendo su percepción. Y por eso les voy a contar un poco algunos datos que tienen que ver con un estudio reciente que hizo Mercer, que se llama Las tendencias del talento del 2022. Este estudio salió en mayo, participaron más de 10.000 trabajadores, 930 ejecutivos y 1.800 jefes de recursos humanos. ¿Y qué nos dice este estudio? El primer hallazgo, que tiene mucho que ver con lo que nos decía Ricardo, es que, bueno, primero llegó antes, el futuro del trabajo se adelantó y
a raíz de la pandemia todo cambió. Cambió el modelo de trabajo, cambió nuestro lugar de trabajo. Y la mayoría de los empleados, estoy seguro que todos los que están aquí presentes se sienten Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. ¿Se me escucha? Sí. En breve momento se le debe conectar Verónica, seguro ha tenido alguna interferencia. Pensé que yo era. Cuando vi a Verónica que se conectó, dije, uy, se me fue el internet. Y estaba viendo ahí para poder regresar y bueno, no era yo. Pero sí, unos Eh, grandes retos de trabajar en este modelo, ¿no? Es lo que nos Así enfrentamos, es. justamente, caídas de internet. Mira, justo estábamos hablando un poco del teletrabajo y es una de las preocupaciones que puede haber en la parte de comunicación con los equipos. La verdad es que es parte de la dinámica de la capacitación. Gracias, Joana. Yo pensé que había sido yo, les cuento. Estaba mirando mi internet, ¿qué pasó? Dije. Ahorita seguro regresa Verónica para hablarnos sobre justamente este informe, ¿no? De, de- de tendencias que ha hecho Mercer y que está recontra interesante, que es Tendencias de Talento 2022. Sí, y de hecho esto va a ayudar bastante a que, bueno, luego lo vamos a ver en la parte final, a que se pueda de alguna manera, al momento de velar por lo que va a hablar Verónica, se pueda también velar por la parte de los riesgos psicosociales que puedan aparecer dentro de las empresas, ¿no? De hecho, se podría decir que caminan de la mano el punto de estudiar y estipular cuáles son los modelos adecuados para también minimizar el impacto de los riesgos psicosociales. Sabemos de que parte de una de las cosas que pueden haber sido de alguna manera afectadas es el equilibrio entre las funciones, las diversas funciones que teníamos, ¿no? Por ejemplo, el hecho del límite entre la vida personal con la vida laboral, ¿no? Entonces, el tener mapeado lo que va a comentar Verónica es ideal para también velar y minimizar riesgos relacionados a la parte psicosocial. Y hablando de riesgos psicosociales, Pamela, el hecho de estar haciendo una presentación a todos nuestros clientes y irse por mala señal de internet, ¿hay algún riesgo psicosocial inmerso en ese sentido? Sí, bueno, de hecho, como comentaban, también es parte de la naturaleza del trabajo, ¿no? Creo que vamos a poder, ya teniendo toda esta experiencia de más de 2 años trabajando en la parte remota, que obviamente es parte también de lo que se puede, de lo que puede jalar todo esto, ¿no? Nadie está libre de algún tipo de interferencia. Entonces, claro, creo que va también en la parte de la comprensión y en la parte también de cómo es que podemos también sobreponernos a lo que sucede en el transcurso, ¿no? Yo les cuento que en toda esta época de pandemia, que bueno, nosotros, como saben, como consultores de Mars, hacemos capacitaciones a nuestros clientes, me pasó 2 veces el hecho de irme de una presentación, ¿no? La primera vez ya estaba acabando la presentación, sin querer me salí y cuando regresé no había nadie, ya todo el mundo se había ido de la capacitación. Entonces, en la siguiente vez ya y tomé como buena práctica, hasta que no salga el gracias, no se van, y si me voy yo regreso, dije. Así que ya con eso ya no tuve problemas en siguientes capacitaciones. Hoy está con nosotros Verónica. Hola Verónica, ¿qué tal? ¿Cómo He estás? regresado. ¿Cómo están? Disculpen que se desconectó todo, murió internet. Creo que es algo muy común en este tema Sí, del trabajo remoto y el teletrabajo y con el que hemos tenido que lidiar definitivamente. Así como
A veces tenemos que tener una mascota, a veces nuestro hijo nos dice algo, otras veces nos va a pasar que nos vamos a desconectar. Pero bueno, retomando un poco, les quería contar sobre este estudio y les decía que todos hemos empezado a repensar nuestras prioridades. Definitivamente, estoy seguro que todos los que estamos aquí lo hemos hecho. Pero algo muy bueno que trajo la pandemia es que la confianza organizacional aumentó, y aumentó de ambas partes. Es decir, los trabajadores tuvieron que confiar más en su organización y la organización en sus trabajadores. Fíjense que el 82% de los empleados nos dijo en este estudio que confía que su empresa está haciendo lo correcto en estos momentos. Entonces nos encontramos con organizaciones líderes que comunican más, que están abriendo diálogos genuinos con sus colaboradores para co-crear el futuro del trabajo, muy alineado a lo que nos comentaba Lina sobre estos beneficios de escuchar más a los trabajadores. Y por último, bueno, definitivamente nació después de la pandemia las organizaciones que conectan. Y por eso es tan importante ahora que este tema de teletrabajo esté acompañado mucho de la comunicación, de la empatía. Así que vamos con la siguiente diapositiva. Muy bien, en este estudio quiero contarles un poco algunos datos interesantes. Ya les comenté que la confianza había aumentado entre el 2020 y el 2022, fíjense que ha tenido un aumento importante, y también hemos encontrado un número de colaboradores que nos dijeron en este estudio que están prosperando en esta situación. Fíjense como el tema de los colaboradores que sienten que prosperan ha aumentado también a un 63%. En temas de algunos segmentos, me pareció súper interesante contarles, y aquí si quieres hazme la animación, que bueno, las generaciones que sienten que más están prosperando es la generación Y también fíjense la modalidad de trabajo, es el remoto, qué casualidad. Y bueno, en este caso los hombres, aquí algunos sectores, y por supuesto unos temas de región. Y bueno, podríamos decir la siguiente animación, porfa, que la generación que quizás le cuesta más prosperar, pero fíjense que tampoco, porque tenemos un 49%, son los baby boomers. El tema presencial está con el menor porcentaje, las mujeres y bueno, algunos sectores distintos. Entonces, fíjense como, así como tenemos datos interesantes, también es bueno verlos por segmentos, cómo lo ve cada generación, cómo lo percibe, y esto es muy importante que los líderes lo tengan presente, y es lo que ahora llamamos también los líderes inclusivos. Hay que estar pendiente de todos, de las generaciones, de los géneros, de las etnias. Vamos con la siguiente. Aquí, bueno, le quiero mostrar las preocupaciones que tienen los líderes a nivel global. En este estudio pudimos trabajar con algunas locaciones específicas, pero este dato es global, y fíjense que en primer lugar está la aceleración de la vida digital, en segundo lugar que el modelo de trabajo está cambiando, el tema de la influencia de los stakeholders, y por último las brechas que hay entre la salud y los resultados de negocio. Pero lo que más me gusta resaltar de aquí es que en Latinoamérica la preocupación más grande de los ejecutivos es el tema del nuevo modelo de trabajo remoto híbrido y el gig economy. Entonces, qué interesante que muy cerca de nosotros, esta es la preocupación número 1 de los ejecutivos. Vamos con la siguiente. Definitivamente, como les cuento, el modelo de compromiso también cambió. Ahora tenemos una revolución y resulta que los trabajadores estamos de alguna forma queriendo participar mucho más, queriendo entender el propósito y también alinearnos a ese propósito. Más de la mitad de los empleados quiere trabajar en una compañía que le ofrezca estas opciones de tener un sistema remoto o híbrido, y definitivamente los ejecutivos han reconocido que es una necesidad importante adaptarse a estas culturas flexibles que nos ha traído el trabajo remoto. Vamos con la siguiente. Aquí, bueno, algunos datos interesantes. La flexibilidad es clave para la atracción del personal, pero fíjense que hay una división de la perspectiva que tienen los ejecutivos y los empleados.
Y en primer lugar nos encontramos que el 80% de los ejecutivos nos dicen que ellos creen que la cultura de aprendizaje es mucho más efectiva cuando es codo a codo, no remotamente. También está la preocupación de que los empleados tienen que construir relaciones interpersonales y quizás cuesta un poco más cuando estamos en trabajo remoto. El tema también de que crezcan nuestros trabajadores, es poder hacer promociones a través del tema remoto. Y por último, la preocupación de que se deteriore la cultura. Ahora bien, cuando le hicimos las mismas preguntas a los empleados, nos encontramos con otra perspectiva. Ellos creen que la organización va a ser más exitosa con remoto y trabajo híbrido. Creen también que trabajan con flexibilidad y tendrán las mismas oportunidades, que ya vimos que efectivamente se mantienen muchísimos de los derechos, cambian algunos, y también nos dijeron que ellos disfrutan trabajando de forma remota 100% del tiempo. No les preocupa desconectarse de la gente y la cultura. Entonces, lo que vemos son dos perspectivas. ¿Quién tiene la razón? Nadie, pero aquí el tema es que ambos tenemos que adaptarnos. Tenemos definitivamente que cuidar esas relaciones, tratar de construir la cultura, mantener la comunicación, pero también vemos una población interesante que nos está diciendo: nos encanta remoto, nos queremos quedar así, vamos a seguir dando resultados. Y por supuesto, recursos humanos se convertirá en el mediador de esta brecha para estar ahí. Fíjense que en el punto 3 de las principales medidas que se están adoptando es que se está invirtiendo en tecnología de colaboración, se está creando un entorno seguro para compartir preocupaciones y la oferta de trabajo flexible. Vamos con la siguiente. Características de un líder en trabajo remoto. Fíjense qué interesante. Yo hablaba en el Before the Show cómo hemos tenido que cambiar en el liderazgo y hemos tenido que desarrollar algunas competencias nuevas, quizás otras las hemos tenido que dejar. Entonces yo les traigo aquí 5 competencias que son súper importantes, 6, perdón, y les voy contando rápidamente para que los que están presentes vayan quizás haciendo su autoevaluación. Primera competencia, la apertura al aprendizaje. Tenemos que estar atentos a aprender de todos los temas, a ser flexibles e incluso a estar dispuestos a desaprender para volver a aprender algo. Entonces, fíjense que el tema de aprender y de la apertura al aprendizaje es clave en los líderes de trabajo remoto. Por supuesto, el tema de la adaptabilidad, tener esa capacidad de que mi realidad y mi deseo se lleven bien, fluyan y que yo pueda trabajar, no vivir en conflicto. El tema de si hay algo que no sale como yo quería, definitivamente tengo que buscar una forma de adaptarme, pero la adaptabilidad es muy importante y como líder yo soy un modelo y si desarrollo esta competencia va a ser de mucha utilidad para mi equipo. Manejo de estrés, por supuesto sabemos que esto es un tema hasta de salud, pero es súper importante que los líderes entiendan sus emociones, las manejen, pero adicionalmente puedan ayudar a sus colaboradores a manejarlo. Es muy importante que bajo estrés hay que mantener la calma, tratar siempre de pensar y buscar herramientas que nos permitan manejar esa situación y que no la situación nos maneje a nosotros. La autodirección, existe mucho este término de empoderar a la gente hacia la meta que vamos. Es muy importante saber a dónde tenemos que llegar, cuál es la meta, cuál es el objetivo, pero también que cada uno se encargue de esta autodirección, que esta me llevaría a la siguiente competencia, que es la responsabilidad. Qué interesante es este tema, porque la responsabilidad, muchas veces mis clientes me dicen, yo soy muy responsable, yo llego a la hora, yo cumplo todo lo que me piden, pero la responsabilidad va más allá. La responsabilidad también es decir, lo siento, me equivoqué, no pude cumplir con los tiempos y explicar, y no quizás decir, no lo hice porque mi compañero no me dio la información o nunca me dijeron nada, estar echándole la culpa quizás a otro o al entorno y ser responsable, empezar a hacerme cargo de lo que yo tengo que hacer, ser proactivo y asumir ese tema de la responsabilidad. Por supuesto, la colaboración, importantísimo. A veces estamos en este trabajo remoto y quizás solemos trabajar muy solos, acordarnos que
todas estas personas que trabajan con nosotros, aunque no estén en el lugar presente, están cerca a través de un chat, están cerca, los podemos llamar, escribir, y tenemos que utilizar definitivamente la colaboración, porque siempre cuando nos apoyamos en otros, el trabajo en equipo nos va a ayudar muchísimo. Y por supuesto, como última competencia, un líder en trabajo remoto tiene que planificar y organizarse. Es muy importante, y esto es muy parecido al trabajo presencial. Tenemos que tener claro, señores, cuáles son nuestros objetivos, cómo los vamos a alcanzar, cuáles son las personas que nos van a apoyar en esto, cuáles son los tiempos, utilizar metodologías como SMART para tener nuestros objetivos claros. Cuando los objetivos están claros, se hace mucho más sencillo hacer seguimiento a todos nuestros colaboradores, darles feedback, evaluarlos y poder estar muy organizados para la meta que tenemos a final de año. Entonces, fíjense, tenemos 6 competencias bien interesantes y la invitación es a revisarnos. Si hay alguna de estas competencias que nos falta o que creemos que la podemos trabajar, ya podemos hacer foco en ella y comenzar a tener iniciativas para cerrar esta brecha. Vamos con la siguiente. Y un poco al hablar de cerrar brechas, quiero contarles que hoy en día van a encontrar en el mercado assessment o evaluaciones que miden el trabajo remoto de las personas. Existen, como el que estamos viendo en la imagen, este tipo de evaluaciones que nos van a permitir medir dónde estamos nosotros en cada una de estas competencias y poder hacer quizás un plan de desarrollo para mejorar este tema de trabajar remotamente. Y como ya vimos, esto no se va a ir, esto se va a quedar. Va a ser muy importante que desaprendamos algunas cosas y aprendamos cosas nuevas y empecemos a aplicar estas nuevas competencias del trabajo remoto. Vamos con la siguiente. Y bueno, ya para cerrar, yo les traigo algunos datos. En Mercer hicimos una encuesta de trabajo flexible, muy cerca vamos a decir, cuando ya había pasado un año de la pandemia, y poder ver en las organizaciones cómo se estaba viendo este tema. Y el 75% de las organizaciones nos dijeron que estaban ya implementando una política de trabajo remoto en respuesta a la pandemia. El 81% de las organizaciones nos dijeron que estaban planeando un modelo híbrido. El 47% de las organizaciones nos dijo que está reforzando el tema de la confianza en la empresa, con el empleado, que como les dije, esto ha aumentado. 9 de cada 10 de las empresas consideran que la productividad de sus trabajadores incrementó en todo este tema del trabajo remoto. El 60% de las compañías califica el desempeño como exitoso en trabajo remoto, y el 91% de las compañías indican que el trabajo colaborativo ha aumentado, aunque estemos de forma remota, y se ha mantenido constantemente. Top 5 de retos que tienen las empresas, un poco alineado a la que también nos contaba Lina. Tenemos que ayudar en la salud mental a los trabajadores, nos dijo el 44%. Esto es importantísimo. Si nosotros estamos bien con nosotros mismos, vamos a ser mucho más efectivos para trabajar en equipo, para alcanzar objetivos. Entonces, primero, nosotros, por eso hay que darle este soporte a la gente de salud mental. Proveer guías y políticas claras, proveer métodos y herramientas, mantener a los colaboradores conectados y crear competencias, como se las conté ahora, sobre el trabajo remoto. Entonces, bueno, hasta aquí llegaría la información de liderazgo, por supuesto, a la orden con las preguntas que tengan, y le voy a dar el pase a Percy para que nos cuente sobre este tema tan importante que es la ergonomía. Muchas gracias, Vero, por el pase. Vamos a hablar ahora sobre la ergonomía en teletrabajo. Y también hemos traído algunos datos interesantes sobre este riesgo, ¿no? Este riesgo crítico que tienen nuestros trabajadores en el tema ergonómico. Ayúdame, Ale, con la siguiente. Primeramente, del punto de vista de la ergonomía, tenemos varios tipos de ergonomía, como saben. Hay ergonomía física, biomecánica, ergonomía ambiental, ergonomía cognitiva, que es la carga mental, y ergonomía como organización. Sin embargo, vamos a enfocarnos en la ergonomía física biomecánica, que es la carga física de acuerdo al gasto fisiológico de la persona,
a la antropometría o las dimensiones del ser humano, y a la parte biomecánica, fuerzas, palancas que tiene que hacer cualquier persona en un puesto de trabajo. Y del punto de vista de ergonomía física biomecánica, pueden existir hasta 5 peligros ergonómicos en el trabajo diario: el levantamiento manual de cargas, el transporte manual de cargas, el empuje y arrastre de cargas, los movimientos repetitivos de la extremidad superior y las posturas y movimientos forzados. El primer paso es identificar cuáles están presentes en este tipo de trabajo, que no es otro que el teletrabajo. Y están presentes dentro de este trabajo los movimientos repetitivos de la extremidad superior, ya que hacemos el mismo gesto con el miembro superior al menos 30 minutos de la jornada laboral, ¿no? Ya que hacemos informes, escribimos correos, respondemos, por lo tanto tenemos el peligro de movimientos repetitivos de extremidad superior, y otro peligro que tenemos es el de posturas y movimientos forzados, porque muchas veces estamos con el cuello mayor de 25 grados, cuando contestamos una llamada podemos estar con el codo a la altura del hombro sin darnos cuenta, podemos al momento de alcanzar algo tener una postura forzada, por lo tanto durante el día tenemos posturas y movimientos forzados. Siguiente. Y en un estudio de ergonomía que hicimos en este año, y que bueno, hemos pasado a los clientes que participaron, vemos de que el 34% de las empresas ha identificado a la población en trabajo remoto con alguna molestia musculoesquelética de sus trabajadores en trabajo remoto. Solo el 34% ha identificado si la población que está haciendo trabajo remoto tiene alguna molestia musculoesquelética. Y de ese 34%, ¿no?, solo el 27% ha visto la manera de realizar un monitoreo ergonómico a los trabajadores que realizan trabajo remoto. Por lo tanto, en teletrabajo, vamos a tener una población que, si no vemos alguna manera de ver el riesgo, puede ser una población que ya tenga molestia musculoesquelética, y que esta población que ya tenga la molestia musculoesquelética, si esa molestia perdura en el tiempo, se puede convertir en un trastorno musculoesquelético. Y según la RM 480-2008 del MINSA, hay varios trastornos musculoesqueléticos que son considerados enfermedades ocupacionales en el Perú, como el síndrome del túnel carpiano, por ejemplo. Siguiente. Ayúdame con la siguiente. Y las medidas que se vienen implementando, como bien decía Lina, para la gestión de riesgos disergonómicos, principalmente guarda relación con la encuesta de beneficios que ha tenido Lina, capacitaciones para el correcto uso inmobiliario en un 71%, pagas activas, que es una medida administrativa colectiva según la jerarquía de controles, en un 60%, mobiliario como las sillas en un 42%, Lina tenía un 33% más o menos, monitoreos ergonómicos en un 33%, manuales de ergonomía con estándares, con normativa en un 14%, y ninguno un 10%, ¿no?, de empresas que no ha hecho ninguna. Esto es en base a un estudio de 204 empresas que se hizo en este año, como les mencionaba. Siguiente. Nosotros tenemos, dentro de las actividades que hacemos y que podemos hacer con los clientes, un diagnóstico ergonómico justo para trabajo remoto, en donde hemos hecho un cuestionario basado en la norma básica de ergonomía del Perú para saber el tema del mobiliario, y que está basado en algunas normas técnicas de prevención de España. Ahí pueden ver los números, la 242, la 916, la 1130 y la 1150, y esta es la parte del mobiliario, y la primera parte es un cuestionario nórdico de Curinca, donde preguntamos a los trabajadores si tienen molestias musculoesqueléticas. El cuestionario es muy sencillo. Siguiente, dura solamente 8 minutos, en donde tenemos preguntas de población general, preguntas de cuestión nórdico para ver si tienen molestias musculoesqueléticas, preguntas del diseño del puesto de trabajo, inclusive agregamos algunas preguntas de desconexión digital, que ya tiene una normativa propia en Perú, ¿no? Y que justamente esta ley de teletrabajo señala como una falta muy grave el no aplicar la desconexión digital. Vamos a presentar algunos resultados que hemos tenido hasta el momento, ¿no? En 13.768 trabajadores de 75 empresas, y donde vemos de que tanto el trabajo remoto como el híbrido ya está en un alrededor del 86%, ¿no? Según lo que tenía Lina en la encuesta de beneficios, está en un 66%, más o menos es una población, y presencial el 14%, ¿no? La población básicamente es derecha, que es zurda, pero tenemos un promedio de trabajadores muy amplio, ¿no? Entonces podemos determinar
¿Qué están sintiendo los trabajadores actualmente en cuanto a molestias musculoesqueléticas? Siguiente. Vemos que la distribución de edad está alrededor de los 20 a 40 años principalmente, con un 31 y 35%, y que la población más es masculina, en un 58% versus un 42% femenina. Siguiente. Y bueno, las personas tienen molestias musculoesqueléticas, ¿por qué? Por tener posturas forzadas o relajadas al momento que hacen su trabajo, ¿no? Por ejemplo, muchos se sientan en lugares donde la columna puede quedar sin apoyo y forzada en flexión. Muchas veces no protejo la zona más sensible de la espalda, que es la zona lumbar. Falta un apoyo lumbar. Me siento mal en algún lugar que no tiene el acolchonamiento debido. Apoyo inadecuado de glúteos. Los pies están sin apoyo, las rodillas dobladas, o estoy muy alejado de la pantalla, o mi pantalla está a un costado, no está en forma recta frente a mí, y estoy todo el día con el cuello doblado y rotado, o la mesa de trabajo es muy grande y tengo las muñecas anguladas. Y todo esto puede causar primero dolor y con el tiempo daño severo en la estructura musculoesquelética. Siguiente. Y si es que no controlo esta molestia musculoesquelética, como decía, con el tiempo, no mañana, no pasado, pero sí alrededor de 5, 6, 7 años, podría causar un trastorno musculoesquelético, ¿no? Por ejemplo, si es en los dedos una enfermedad de Kerrvine, que es una enfermedad ocupacional, un dedo en gatillo, una tendinitis digital, una tendinitis, un síndrome de túnel carpiano, en codo una epicondilitis, en hombro un manguito rotador, en cuello el síndrome de cuello tenso, TEXNEC, ¿no? Que le han dado todos por el uso de celulares, e inclusive en la espalda una torsión de ligamentos, una tensión muscular o una enfermedad degenerativa de discos herniados. Siguiente. Actualmente tenemos un 86% de la población que tiene molestias musculoesqueléticas. Este porcentaje ha bajado, ¿no? Porque en trabajo remoto había mayor porcentaje de molestias musculoesqueléticas. Estábamos alrededor del, íbamos a estar al 94% de molestias musculoesqueléticas. Pero el trabajo híbrido, como está aumentando, ha hecho que disminuya también la molestia musculoesquelética, porque un colaborador en oficina, digamos, de que tiene más condiciones para tener menos molestias musculoesqueléticas, pero aún así no hemos regulado aún cómo están las condiciones en su domicilio. Por lo tanto, ha disminuido las molestias musculoesqueléticas, porque en híbrido no es que tenga las mismas condiciones todos los días. Y vemos que sigue siendo principalmente las molestias musculoesqueléticas en población joven, ¿no? En un casi 90% de 20 a 30 años y un 87% en 30 a 40 años. Siguiente. Y vemos de que preocupante, y he agregado esta nueva diapositiva para esta oportunidad, que tenemos casi un 40% de colaboradores que tienen persistencia de síntomas luego de la jornada laboral. Es decir, la molestia musculoesquelética no solamente está al momento de que hago mi trabajo de mala manera o en mala posición, sino que termina la jornada laboral y persiste la molestia musculoesquelética. ¿De acuerdo? Y vemos de que justamente los jóvenes, nuevamente, son los que tienen más persistencia de síntomas. Un 43% de 20 a 30 años y un 43% también de 30 a 40 años. Por lo tanto, tenemos que preocuparnos en esta población. Y la principal afección de ir al doctor, vamos a verla inmediatamente. Siguiente. Y vemos de que principalmente la molestia musculoesquelética en un 61% está en cuello y en un 60% está en la zona baja de la espalda, la zona lumbar. Justamente los lugares donde las personas han acudido al doctor con mayor frecuencia. Cuello y zona baja de la espalda. Ahora, si yo le hago un clic a este casi 61% de ambos, ahí la siguiente, Ale, podemos ver de que tenemos en cuello un 19%, uno de cada 5, que tiene la molestia más de 30 días. Inclusive de ese 19%, hay un casi 8% que tiene la molestia siempre. Entonces, esa es la población crítica que yo tengo que examinar para ver de que no tenga un trastorno musculoesquelético. En zona lumbar también tengo casi un 20% que tiene la molestia más de 30 días y también se repite un 8% que tiene la molestia siempre.
ese 8% debo revisar para ver de que esa persona no tenga un trastorno musculoesquelético. Siguiente. Y nosotros podemos ver de que quizás las condiciones de trabajo no son las adecuadas, ¿no? Entonces, por ejemplo, los monitoreos ergonómicos, a ver, puedes ponerle play a la, regrésame una, por favor, puedes ponerle play al video de la izquierda, ajá. Ahí, por ejemplo, vemos un sitio de trabajo que está mal, porque la pantalla de la computadora tiene que estar a la altura de la vista, ¿no? Vemos de que el codo no está a la altura de la mesa, tiene que ser, una postura ideal serían 3 ángulos de 90 grados, 90 grados rodilla, 90 grados la parte de la cadera con la espalda y 90 grados los codos, ¿no? Vemos que no, y vemos de que sí existe un riesgo alto en cuello alrededor de un 40% del tiempo, y que tenemos riesgo moderado en lo que son miembro superior y miembro inferior. Por ejemplo, ese es uso de nuestra inteligencia artificial que tenemos en Mars para hacer monitoreos ergonómicos. En la figura de la derecha, en cambio, vemos de que la persona, bueno, ha querido aumentar la pantalla de la computadora para que esté a la altura de la vista, no lográndolo, ¿no? Y si yo aumento la pantalla de la computadora, tengo que tener un teclado independiente, porque si no voy a tener muñeca angulada. Para no tener muñeca angulada, ha puesto no ha aumentado mucho el tamaño de la computadora, y vemos que la molestia en cuello es el 100% del tiempo. 100% del tiempo está con la molestia en cuello y tiene molestia moderada en lo que son miembros superiores y espalda, ¿no? Entonces, puedo pensar que yo tengo un sitio semi-ergonómico que he puesto algunas mejoras, pero sin embargo, al momento de hacer el monitoreo, me doy cuenta de que no, de que acá el cuello tiene 100% de molestia musculoesquelética. Imagínense eso multiplicado por toda la jornada laboral y todos los días que elaboramos. Siguiente. Y vemos de que ya viendo la intensidad de 1 a 10, vemos que principalmente es la espalda baja con 6.18, de acuerdo, con una moda de 8, la espalda alta, la zona dorsal con 6.06 con una moda de 8, es decir, la mayoría de trabajadores marcaron de 1 a 10 el número 8, y el cuello en tercer lugar con 5.94 y una moda de 7. Entonces, principalmente, lo que tenemos que comenzar a ver es los colaboradores que cuiden es la espalda alta y el cuello. ¿Y por qué pasa eso? Siguiente. Bueno, hay varios elementos, ¿no? En primer lugar, es que hay un 21% de la población que se salta a la hora de almuerzo. Y es muy importante en ergonomía la dosis de exposición. También la carga mental, la dosis de exposición. Si yo trabajo durante la mañana 4 horas y tengo mi hora de almuerzo, esa carga física y también la mental se disipa. Y luego empiezo la jornada de la tarde, ¿de acuerdo? Pero hay un casi 21% de la población que aprovecha su almuerzo para avanzar sus pendientes, pues, ¿no? O está en la casa y aprovecha para comer en el sitio, su ensaladita, y sigue trabajando porque tiene mucho trabajo. Lamentablemente, el no tener una pausa de al menos 30 minutos, ni siquiera una hora, al menos 30 minutos, hace que esa dosis de exposición no sea de 4 horas, sino sea de 8 horas. La probabilidad de que tenga la molestia musculoesquelética y luego el trastorno es mucho más alta que una persona que almuerza. Entonces, primer consejo, almuerce, colaborador, ¿de acuerdo? Tiene que tener su momento de almorzar y disiparse. Esas reuniones que hacen a la 1, aprovechemos el almuerzo para avanzar, no deberían darse. Debería de disiparse, debería de esa carga física y esa carga mental evitarse, ¿no? Almorzando, disipándose la tarea, viendo otra cosa. Al momento de almorzar puedes conversar con alguien, disipas, disminuyes tu carga física y tu carga mental. Por lo tanto, yo no soy partidario de esos almuerzos a la 1 para avanzar el trabajo. ¿Qué más? Siguiente. Importante el tema de la postura. En ergonomía tengo que cambiar la postura con frecuencia, porque si yo continúo con la misma postura, a pesar que esté correcta, tengo mi silla que me han dado de mi empresa y estoy correctamente sentado, pero no me muevo. Entonces, si yo no cambio de postura por más de 2 horas, que es el 37% de la población, como pueden ver,
Esa postura se llama postura sedante extrema y causa más molestias musculoesqueléticas. Como ustedes pueden ver, las personas que suelen pasar más de 2 horas sentadas mientras trabajan, que es el 37%, tienen el 95% de molestias musculoesqueléticas. Mientras que las personas que se paran más de una vez por hora solo tienen el 67% de molestias musculoesqueléticas, que solo es el 20% de los trabajadores, de 13.000 personas. Otras se paran una vez cada hora, que es el 25%, y otros se paran una vez en la segunda hora, que es el 18%. Y justamente nos decía, ¿no? ¿Por qué los jóvenes tienen más molestia musculoesquelética? Porque son las personas que están más tiempo en su sitio de trabajo sin cambiar de postura. Debo tratar de cambiar de postura para siempre, en cada momento, ¿no? Debo tratar de cambiar de postura cuando pueda. Me llaman por teléfono, pararme para contestar, y no solamente parar y sentarme, sino también moverme. Vemos acá, por ejemplo, de 20 a 30 años el 42% y de 30 a 40 el 40%, que no lo hace, que se queda más de 2 horas sentado en su sitio y eso causa más molestia musculoesquelética. Siguiente. Y esto está en un estudio de la EU-OSHA que pueden descargar en este link, ¿no? Donde justamente la Agencia de Seguridad y Salud del Trabajo de Europa habla de este periodo prolongado, que es la permanencia en posición sedante durante más de 2 horas seguidas. Siguiente. ¿Y esto por qué pasa? Esto pasa por bajo gasto energético, cuerpo en postura sedente y una carga estática. Hay un esfuerzo físico de la persona para mantenerse en la misma posición. Por eso causa tanto daño. Y no solamente causa daño en molestias justamente en cuello y en espalda baja, que son las principales que aparecen en el diagnóstico que hacemos, sino también otros daños a la salud, como diabetes, hipertensión arterial, ojo. Por lo tanto, hay que moverse. Siguiente. Como les decía, tenemos que contar con una silla que nos permita tener una postura adecuada, ¿de acuerdo? Tanto la espalda, los brazos, las piernas y los pies en ángulo recto, ¿no? 3 ángulos de 90 grados, como les decía, y lo ideal es evitar las posturas forzadas y variar la postura con frecuencia. La silla, por lo tanto, tiene que tener respaldar. No me sirve usar banquitos, ¿de acuerdo? Entonces, tengo que usar una silla, pero que tenga respaldar. Siguiente. Por ejemplo, vemos de que la molestia en cuello es la principal, ¿no? Y vemos que hay un 34% de la población que no tiene algo tan simple como la pantalla, el borde de la pantalla al nivel de los ojos, ¿no? Entonces, al momento que la pantalla está más abajo, hace que la persona esté con su cuello doblado y esa aumenta la molestia en el cuello, ¿no? Vemos, por ejemplo, que principalmente los jóvenes son los que tienen esta molestia mayor o que no cuentan con el borde de la pantalla al nivel de los ojos, ¿no? 36% de 20 a 30 años y de 30 a 40 igual. Entonces, tenemos que tener todos en nuestro sitio la pantalla al nivel de los ojos. Siguiente. Y lo analizamos a través de la estadística si el no contar con la pantalla al nivel de los ojos incrementa la molestia musculoesquelética. Y tanto con los datos de forma lineal o como logística, vemos de que sí, que no contar con la pantalla al borde de los ojos incrementa la molestia musculoesquelética con un grado de confianza de, como pueden ver, 99.99% en ambos casos. Siguiente. Y si a eso le agregamos de que el 41% de la población usa el celular como pantallas de visualización e ingreso de datos más de 4 horas al día y no de forma correcta, hace un incremento en la molestia musculoesquelética en el cuello. Siguiente. Vemos de que, según viendo los datos de forma lineal y logística, vemos que hay un grado de confianza de 98.65 y 99.85 de que efectivamente el uso del celular más de 4 horas aumenta la molestia musculoesquelética en el cuello. Por lo tanto, algunas opciones que tenemos es subir la pantalla a la altura de la vista para evitar que el cuello esté en postura forzada. Siguiente, también podemos hacer el uso del celular. Si lo voy a usar como pantalla de visualización de ingreso de datos, no puedo estar con el celular de esta manera, haciendo la postura forzada de cuello, sino agarro una mano para sostener el codo y subo el celular para que de esta manera el cuello no esté doblado, no esté en postura forzada,
y que aumente el estrés mecánico tanto del cuello y del hombro. El poner un brazo en el codo y aumentando la visibilidad con el celular va a hacer que disminuya el estrés en el hombro y en el cuello y tenga un mejor soporte. Lo que tengo que hacer es cambiar de brazo frecuentemente y mantener la distancia de 40 centímetros para poder visualizar el celular o la tablet. Siguiente. También, bueno, nosotros hemos dado material informativo sobre el síndrome del cuello tenso o el test neck que nos pueden solicitar para que las personas cuiden su postura en el uso de celulares. Siguiente. También otra recomendación es que si voy a estar, por ejemplo, en esta capacitación que llevamos teniendo más de 1 hora, ¿no? Y voy a estar viendo la capacitación usando el celular, un tiempo prolongado, viendo la pantalla de la tableta, sosteniéndola con una mano, causa que su cabeza se incline generando estrés en el cuello. Lo que debería hacer es tener mi celular de alguna manera, ¿no? Que yo pueda sostenerlo en alguna parte, miren, por ejemplo, mi celular, cómo tiene para sostenerse, y poner ese celular con ayuda de algún libro, revistas que tenga en mi casa, a la altura de los ojos, otra vez, para que no tenga postura forzada de cuello. Entonces, de esa manera voy a disminuir alguna molestia musculoesquelética de cuello y de miembro superior. Entonces, y la pantalla debe estar directamente hacia usted para evitar torsiones o posturas incómodas y mantener una distancia de visualización para evitar la fatiga visual y la flexión de la cabeza y el cuello. ¿De acuerdo? Recuerden también la distancia para evitar la fatiga visual, más o menos un brazo de distancia o mayor a 40 centímetros. La siguiente. Otro tema más que puedo hacer cuando yo estoy escribiendo un mensaje de correo muy amplio o escribiendo un mensaje de WhatsApp muy amplio es hacer una micropausa, ¿de acuerdo? Entonces, lo que puedo hacer es que cuando yo escriba mi mensaje de correo muy amplio o mi mensaje de WhatsApp, voy a hacer la técnica del suelte, pare y descanse, que solamente dura 5 segundos. ¿Cómo es? Automáticamente termino mi mensaje, paro, ¿de acuerdo? Luego suelto mi celular y jalo mis brazos hacia atrás y jalo mi cabeza hacia atrás para hacer una retracción de cuello y de brazos. Este movimiento de retracción del cuello lo usan los fisioterapeutas para justamente cuando hay molestia en el cuello. Entonces mi micropausa de pare, suelte, descanse, lo puedo hacer cuando hago un mensaje de correo muy amplio, cuando hago un mensaje de texto muy amplio, jalo mis brazos hacia atrás, retraigo el cuello y regreso a seguir haciendo lo que estaba haciendo. Es una micropausa que va a ayudar justamente para la molestia de cuello. Ahora, la segunda parte del cuerpo que tenía molestia musculoesquelética era la zona lumbar, ¿no? Y vemos que el 41% de los trabajadores no hacen uso del apoyo lumbar o no han incorporado algún elemento para descansar la zona lumbar, tipo un cojín, una almohada. Las sillas ergonómicas tienen esa curvatura de S que justamente encaja con mi espalda. Pero si tengo una silla de comedor, una silla de la cocina, puedo poner algún cojín en mi casa para justamente proteger esa zona baja. Y vemos otra vez que son los jóvenes de 20 a 40 años los que no tienen, ¿no?, esa ayuda en la zona lumbar. Siguiente. Entonces lo que tenemos que hacer es evitarnos sentar al borde de la silla dejando la espalda sin apoyo. Siempre tengo que apoyar la silla en el respaldar. Por lo tanto, puedo ayudar suplementando ese espacio con un almohadón, una almohada, un cojín, para lograr que la espalda se apoye sobre el respaldar. Tiene que estar protegida, como les digo, sobre todo la zona lumbar. Siguiente. Después también no muchos trabajadores con silla ajustable, ¿no? Un 26%. También otra vez entre 20 y 40 años. ¿Qué puedo hacer con ellos? Lo que tengo que hacer en mi casa es que la silla esté a la altura de mi rodilla. Siguiente. Entonces, vemos de que el 71% tiene la silla a la altura de su rodilla, pero hay un 19% que está a la altura de los muslos, una silla muy alta, y un casi 9% que tiene la silla a la altura del canillo pantorrilla, una silla muy baja. ¿Qué tengo que hacer? Siguiente, tengo que, si no puedo ajustar el tamaño de mi silla, lo que puedo hacer es, si la silla es muy baja, puedo alinearla con mi rodilla y poner un cojín, una almohada para sentarme de forma correcta y hacer ángulo entre 90 y 120 grados, que es una postura cómoda de rodilla. Y si la silla es muy alta, me siento de esa manera y si no llego al piso, coloco un par de guías telefónicas, un reposapiés para
todo mi pie esté sobre el suelo y evite la molestia musculoesquelética en rodilla y en zona lumbar. ¿De acuerdo? Importante también ver el acolchonamiento del asiento. Según nuestra norma básica de ergonomía, ese acolchonamiento debe ser de 20 milímetros, pero otras normas internacionales como la española señala de 40 y hasta 50 milímetros, 5 centímetros de acolchonamiento. Necesito un buen acolchonamiento para descansar toda mi espalda, ¿no? Todo mi aparato locomotor. Por lo tanto, es importante el acolchonamiento de la silla. Siguiente. También tenemos que hacer higiene postural. Hay un 45% de trabajadores que no conocen y hacen posturas forzadas. Siguiente. Por ejemplo, se ponen sobre un codo en la jornada laboral. Entonces ahí el cuello y la espalda están tensadas, el codo se usa como apoyo, todo el peso completo del cuerpo se pone en un punto pequeño del codo y los nervios y tendones se aplastan. Y una muy clásica es cuando doblo las piernas. También es una postura completamente antinatural. Siguiente, puede ser cruzando las piernas o puede ser sentándome sobre una pierna. Esto fuerza al cuerpo a una postura antinatural y como pueden ver, se carga la región lumbar, se carga el cuello, el codo, la muñeca y la rodilla. Por lo tanto, debo tener higiene postural para sentarme correctamente mientras esté realizando mi trabajo. Siguiente. Algunas personas me hablan sobre trabajar sobre la cama. No, no debería ser, ya que es muy difícil lograr una buena postura bien soportada para poder pasar varias horas trabajando sobre la cama, ¿no? La columna se arquea, se flexiona sin un apoyo, ya se está forzando y con el tiempo puede generar una molestia musculoesquelética. Siguiente. Lo que tengo que hacer son pausas activas y ejercicio de estiramiento por lo menos cada 2 horas, ideal cada hora. Siguiente, como podemos ver, tenemos un 18% de la población que no hace pausas activas e incrementa su molestia musculoesquelética. Y tenemos prácticamente un 41% de la población que hace pausas activas una vez al día o 2 veces al día, lo cual no sirve. Lo hemos visto a través de la estadística y vemos de que no mejora, no disminuye la molestia musculoesquelética. Lo que disminuye la molestia musculoesquelética es las pausas activas cada 2 horas, que lo hace un 28% de la población, y las molestias musculoesqueléticas, las pausas activas cada hora, que disminuye más la molestia musculoesquelética, que solo lo hace un 12% de la población. Siguiente. Ya para ir terminando la parte de ergonomía, debemos recordar que la postura ideal correcta no existe. Hay que alternar posturas de trabajo sentadas como de pie de movimiento durante el día. Tenemos que movernos. Aparte de estar sentados, tenemos que estar de pie y movernos. Hay que sensibilizar a los trabajadores en higiene postural a través de material informativo y capacitaciones, ya que al menos, como vimos, el 45% de los trabajadores adoptan posturas inadecuadas o forzadas por desconocimiento. Hay que fomentar y promover las campañas de movimiento y hay que dar a conocer este concepto de postura sedente dinámica. Es decir, trata de variar la postura todo lo posible mientras esté sentado. Siguiente. La idea es de mantener siempre una postura lo más erguida posible, que muchos teníamos, ya no se considera recomendable. Hay que sustituir el concepto por el de postura sedente dinámica, que significa cambia continuamente de postura mientras estás sentado. Debajo del asiento, en el escritorio, si estás en la mesa del comedor, no debe haber nada para que tus piernas se muevan con total libertad. Si estás en el comedor y están las sillas del comedor, sácalas. Si estás en un sitio y debajo guardas cosas, sácalas para que tus piernas se muevan todo lo que puedan. Y además, lo contrario de estar sentado, no es estar de pie, es moverse. Y ya para ir para terminar, la mejor postura es la que vamos a adoptar a continuación. Siéntese cuando lo necesite, póngase de pie cuando tenga que hacerlo y muévase cuando pueda. Y si se siente mal, no se preocupe, acomode bien su silla y siéntase bien. Bueno, muchas gracias. Voy a pasar con Pamela Conde para ver los riesgos psicosociales en el teletrabajo y la desconexión digital. Sí, Percy, muchas gracias. Y de hecho, el mencionar toda la parte del lado ergonómico, del lado del talento y del lado de los beneficios, así como los derechos que hemos estado escuchando de todos los panelistas, es muy importante, ya que va a ayudar no solo a que podamos mantener un cuidado dentro de la organización, sino también de manera externa, de manera personal, que es algo que, si bien hay muchos beneficios que hemos visto ya por la parte de la tecnología y los nuevos estilos de trabajo,
es necesario que podamos cuidar también ese corte entre la vida laboral y la vida personal. Es por ello que no me gustaría comenzar a abordar lo que son riesgos psicosociales sin pasar por una frase muy importante que es: el éxito de la gestión de los riesgos psicosociales se encuentra en su prevención. De hecho, hablamos de muchas enfermedades, bueno, ya lo ha comentado Percy, relacionados a los nuevos estilos de trabajo, también nuevos estilos o nuevas formas de adaptarse a los estilos de liderazgo que ha comentado Verónica, las nuevas normativas, también nuevos beneficios, ¿no? Entonces, esto de hecho nos va a ayudar bastante en la prevención de lo que pueda surgir a través de este nuevo escenario en los riesgos psicosociales, ¿no? ¿Y por qué es importante abordarlo? Si vamos a la siguiente diapositiva, vemos que existen cifras en aumento dentro de una de las encuestas que trabajamos a manera interna en Marsh, que es el diagnóstico de gestión psicosocial. Hay empresas que refieren que el 82% mantienen todavía colaboradores que están realizando trabajo remoto y el 62% de estas no cuentan con un protocolo que establezca las medidas para garantizar el ejercicio del derecho a la desconexión digital, ¿no? Y de hecho es algo del panorama que tenemos para este año. ¿Por qué? Porque sin embargo conocemos ya a gran detalle que la revolución tecnológica ha venido para quedarse, se ha instaurado ya en nuestras vidas, tenemos el acceso 24/7, ya sea por la laptop, ya sea por la tablet, por el celular, a distintas metodologías de trabajo, correo, WhatsApp, diversas alertas que pueden llegarnos que están configuradas para avisarnos sobre algún tipo de pendiente que podamos tener, ¿no? Y esto obviamente implica cambios en la forma en cómo nos estamos relacionando y también la forma en cómo nos estamos organizando, ¿no? A manera personal, a manera de familia, a manera de organización, ¿no? Y que esto también, como ya mencionaba, tiene sus ventajas, pero también puede convertirse en riesgos psicosociales que si no se gestionan adecuadamente, es lo que vamos a ver más adelante, que puede haber picos elevados de estrés o algunos indicadores como ansiedad, depresión, entre otros puntos. No solo en la parte de afección a la salud mental, ¿no? Sino también en la parte de la afección física. Si vamos a la siguiente diapo, por favor, vemos también que el uso intensivo de la tecnología incrementa el estrés, ¿no? El 72.3%, según una encuesta de AFOR, refiere de que tiene una afección relacionada al tecnoestrés. La población activa o laboralmente activa tiene una afección relacionada o que arraiga a lo que es el tecnoestrés, ¿no? Y también ha aumentado a comparación del año pasado en 16 puntos la sintomatología ansiosa en el sector de educación, en el sector sanitario, que de alguna manera son los más afectados, ¿no? Y de hecho son uno de los factores que también es necesario comenzar a abordar, ¿no? Desde la parte en cómo se ha ido adaptando también estos procesos. Sabemos de que la educación, sobre todo en ese lado, ha tenido un pico elevado de necesidad de adaptación, ¿no? Tanto por la parte de los alumnos como por la parte de los docentes, aprendiendo de las nuevas TICs, las nuevas metodologías de enseñanza también, ¿no? Y es importante coberturar este punto tanto por la parte normativa. Si vamos a la siguiente diapositiva, vamos a ver por qué es importante coberturarlo tanto de la parte normativa como también por la parte neta de la integridad de la persona. ¿Por qué? Porque es importante recordar que la salud mental es un derecho humano fundamental, ¿no? Así como, por ejemplo, podemos hacer la comparación del derecho a la salud mental como también el derecho a la dignidad humana, el derecho también a la integridad de la persona, ¿no? Es importante ponerlos en ese panorama, ya que presenta esta similitud. ¿Para qué? Para, como dice la OMS en la descripción o en el concepto que tiene de salud mental, tener ese estado de bienestar en donde la persona va a poder realizar o va a poder poner en práctica de manera adecuada sus capacidades y va a poder afrontar de manera adecuada todo el estrés que puede surgir de su día a día, ¿no? Y que va a poder trabajar de manera productiva y va a poder contribuir a su comunidad. Entonces, a partir de eso es que sale en el 2021 un decreto supremo
que bueno, tuvo una modificación a los pocos meses, es el Decreto Supremo relacionado a la desconexión digital. En uno de sus artículos, este menciona que la empresa es necesario que ésta establezca disposiciones especiales respecto a la regulación del derecho a la desconexión digital y también puede suceder nuevas infracciones relacionadas a estos nuevos estilos laborales, ¿no? Y es importante tener en cuenta estos tres puntos que estamos viendo, ya que nos va a ayudar a tener un mapeo de cómo es que podemos comenzar a abordar toda esa problemática, un mapeo o una ruta de cómo es que se debe realizar este seguimiento, los puntos que se debe comenzar a abordar para obviamente comenzar a practicar o prevenir estos riesgos psicosociales relacionados a estos nuevos estilos, a este nuevo estilo de trabajo, ¿no? Uno de ellos es la transición digital y la salud mental. ¿Cuál es el equilibrio y también la fusión que puede salir de ambas, ¿no? Tanto de la digitalización como también para el cuidado de la salud mental, ¿no? Y es necesario, importante para comenzar, la toma de conciencia de los elevados niveles alcanzados por esta nueva problemática, ¿no? Relacionados a salud mental, con el trabajo, ¿no? Y también es necesario el compromiso para comenzar a emprender acciones que puedan regular y hagan realidad también esta fusión entre el cuidado de la salud mental y el mundo laboral, ¿no? Que obviamente va a impactar de manera positiva a la organización. ¿Por qué? Porque va a proteger a la salud mental del trabajador, va a haber una conciliación también en la vida, en la parte de los estilos de vida saludables, en la parte de la vida privada, va a reforzar también los derechos de protección social en el ámbito laboral, entre distintas otras medidas que pueda abarcar, ¿no? Otro punto importante también es la salud y la seguridad en el trabajo. Según los datos que ya hemos revisado hace un momento, vemos que no existen a totalidad medidas para mejorar la salud mental y la seguridad de los trabajadores, que estas son insuficientes, ¿no? Especialmente lo que respecta a la relación con los riesgos psicosociales del lado digital, ¿no? Por ejemplo, es necesario que las empresas puedan establecer mecanismos para la prevención de los principales indicadores relacionados a la afección a la salud mental, como por ejemplo puede ser la ansiedad, el estrés, la depresión, el agotamiento profesional, que también es uno de los términos acuñados muy comunes, que está relacionado con la fatiga crónica, y también si vemos o estamos pasando por una transición de reinserción a nuevamente regresar a la presencialidad, esta reincorporación adecuada para aquellas personas que pueden estar pasando por situaciones difíciles, ¿no? O puedan estar pasando por algún tipo de situación específica dentro del plano familiar, el plano personal, ¿no? Para obviamente también velar por estas poblaciones que son un poco más específicas, ¿no? De hecho, también es importante tener presente que el nuevo mundo de vida laboral es buscar el bienestar de los trabajadores. Todas las empresas que ahora apuntan a mantenerse en vanguardia están buscando este mundo laboral moderno, cuidando la salud y el bienestar de sus trabajadores, ¿no? ¿Y cómo empezamos con esto? Empezamos primero por las iniciativas de educación y sensibilización sobre la salud mental en el lugar de trabajo, ¿no? Así como también usamos o se menciona de que la digitalización está en todos lados, la digitalización también nos va a ayudar a poder buscar plataformas y aplicaciones digitales de salud mental, por ejemplo, ¿no? Esto en pro de continuar implementando estas medidas preventivas para que se pueda proteger la salud mental, ¿no? Y obviamente también aprovechar estas ventajas del trabajo a distancia, ¿no? Estas aplicaciones, por ejemplo, nos ayudan a la flexibilidad, a la autonomía, al manejo de nuestros tiempos libres y también, obviamente, coberturamos la parte de estos indicadores de salud mental que nos pueden afectar, ¿no? También es importante que se pueda establecer estas fronteras necesarias para marcar la vida tanto laboral como la vida privada, ¿no? Y esto sobre todo en pro también de poder
equilibrar no solo lo que mencionábamos, la parte laboral y la parte privada, sino también aminorar un riesgo que es muy latente ahora y que es un término que ha salido también no hace muchos años a raíz de este nuevo estilo de trabajo. Si vamos a la siguiente diapositiva, vamos a hablar de este término que es tecnoestrés. Su nombre mismo lo dice, ya tenemos qué es lo que significa a raíz de estas dos uniones, lo que puede llevar el tecnoestrés, ¿no? Y de hecho, ¿cómo podemos encapsular el concepto de tecnoestrés? Mencionando que es el resultado de un proceso perceptivo de desajuste entre las demandas y los recursos que tenemos disponibles para poder cumplir con esas demandas, ¿no? Eh, el tecnoestrés definitivamente afecta en todos los aspectos de la vida, ¿no? Sobre todo en el trabajo, ¿no? Porque obviamente se ha focalizado la parte de las funciones laborales dentro del plano digital, ¿no? Y a partir de ello es que también, ahondando un poco más en lo que es el tecnoestrés, es que encontramos 3 puntos específicos que debemos de considerar para a partir de ellos comenzar a realizar acciones relacionadas a su prevención. Por ejemplo, está la tecnoansiedad, que de alguna manera es la más habitual, ¿no? Y se manifiesta a través de malestares por altos niveles de activación fisiológica, ¿no? También tenemos la tecnofatiga, que se produce por el cansancio mental o el agotamiento cognitivo por el continuo uso de las tecnologías, ¿no? Por ejemplo, conversamos hace un momento acerca de tener 24/7 los elementos, las herramientas necesarias para estar conectados o realizando algún tipo de actividad, ¿no? Y también está la tecnoadicción, que describe el deseo compulsivo de la persona de estar conectado en todo momento, ¿no? Lo que esto va a ocasionar un desgaste en su vida, ¿no? El hecho de, nuevamente, tener todas las herramientas 24/7 y tener siempre el pendiente mental, ¿no? De tengo tal pendiente, que ese pensamiento, este tipo de pensamientos que pueden llegar a ser intrusivos, estén presentes en los distintos ámbitos de nuestra vida, en la parte laboral, en la parte familiar, en la parte social, a manera personal también, ¿no? Y si vemos en la siguiente diapositiva, existen consecuencias relacionadas al tecnoestrés, ¿no? Y de hecho podemos encapsularlas en 2 principales, ¿no? Una de ellas son las quejas psicosomáticas, que están relacionados, por ejemplo, a problemas de sueño, dolores de cabeza, dolores musculares, trastornos gastrointestinales, los indicadores relacionados netamente a la salud mental como ansiedad, estrés, depresión, y también los daños organizacionales, ¿no? Como el ausentismo, la reducción del desempeño, también el mal uso de las TICs, que puede estar relacionado también a una parte del desempeño, ¿no? Y esto, ¿en qué se va a traducir si es que no es abordado de manera adecuada? ¿Qué es lo que se va a desarrollar a manera de en la suma de todas las funciones y los bajos recursos que tenemos para gestionar todas estas demandas? Se va a traducir o puede terminar en un síndrome de burnout o en el síndrome del trabajador quemado, que de hecho, para resaltar, a partir de este año, de inicios de este año, es que se ha reconocido ya por la OMS como una enfermedad laboral, ¿no? Entonces es necesario desde el lado organizacional comenzar a gestionar estas afecciones a la salud mental para obviamente no terminar en un plano un poco más profundo de un indicador que nos puede llevar a tener algo mucho más dañino a manera de organización, ¿no? Vamos a la siguiente diapositiva. ¿Se puede prevenir el burnout? Vamos a hablar acerca de buenas prácticas del abordaje. La siguiente, por favor. Se puede gestionar, al igual que las demás problemáticas en el trabajo a manera general, o como el estrés también en particular, las estrategias de intervención pueden aplicarse desde un nivel individual, organizacional, y a partir de organizacional, a través de la medición del éxito de lo anteriormente aplicado, ¿no? Entonces, para comenzar, ¿cómo es que se puede gestionar el tecnoestrés
a nivel individual. Primero, el trabajador puede utilizar una serie de estrategias que pueda adaptar de acuerdo a su realidad, ¿no? Generalmente las estrategias que mejor funcionan son aquellas en las que el trabajador comienza a analizar su entorno, comienza a analizar de dónde es que puede venir esa problemática y comienza a tomar acciones o a plantear estrategias que van a ser activas, ¿no? Para que puedan cambiar esta situación, ¿no? Para cambiar las emociones o los pensamientos que puede estar surgiendo y que obviamente les puede estar generando algún tipo de tecnoestrés relacionado a tecnoansiedad o tecnofatiga, por ejemplo, ¿no? Pueden aplicar a las características o las técnicas más comunes para poder aminorar este impacto. Están relacionados, por ejemplo, a técnicas de mindfulness, que es un término también muy usado y que las empresas también lo requieren bastante, ¿no? Técnicas de mindfulness, técnicas de relajación como por ejemplo de la parte muscular, la meditación, respiración, entre otros, ¿no? Y viendo la forma en cómo es que también los hace sentir las técnicas y las acciones que están poniendo en práctica, va a poder también segmentar o va a poder también quedarse con las que sienten que aplican mejor en su día a día, ¿no? Así como también hay empresas que ponen en práctica ciertas acciones, ¿no? Entonces también respetar, conocer cuáles son las acciones que las empresas ponen a favor de la desconexión digital para que obviamente sepa qué es lo que tiene o qué es lo que está haciendo la empresa para su propio cuidado, ¿no? Y obviamente pueda usarlos de la manera correcta. ¿Cómo es que se puede gestionar a nivel organizacional? En cuanto a las estrategias que van de la organizacional, de hecho, son básicas, ya que es esta la organización en sí la que debe prever las posibles repercusiones en la introducción de las TICs, ¿no? De estos nuevos estilos de trabajo y establecer cuáles son los mecanismos necesarios para que se puedan prevenir estas consecuencias, ¿no? Tanto desde la parte de las exigencias laborales, como también en la parte de facilitar a las personas en todo este proceso de adaptación, ¿no? Atendiendo necesariamente lo que es la parte del tecnoestrés, las estrategias organizacionales se deberían centrar en disminuir las demandas, por ejemplo, a partir de ya sea el rediseño de la tecnología, el uso adecuado también de los aparatos móviles o de los equipos móviles que entrega la empresa al trabajador, ¿no? O también de incrementar los recursos, ¿no? Como por ejemplo, el hecho de poder proporcionar un apoyo técnico o de repente capacitación para que el trabajador pueda asumir todos estos nuevos retos, ¿no? Y obviamente también juega la parte de la autoeficacia de la persona para el uso de la tecnología, ¿no? Saber tener ese marco principal de esta división entre la parte laboral y la parte personal, ¿no? Finalmente, con todas estas acciones, también la empresa puede establecer un plan de medición del éxito, ¿no? Por ejemplo, la aplicación de las encuestas y las evaluaciones continuas va a establecer una medición del impacto necesario para saber cuáles son las funciones o las acciones que necesita mantener, que necesita cambiar o que necesita quitar, ¿no? Lo que va a traducirse obviamente en un mejor equilibrio de la parte digital y la parte real, la parte personal. Si vamos para la siguiente, por favor. Otra de las etapas básicas y necesarias es la sensibilización, ¿no? De nada le va a servir a la empresa sumar acciones si es que el personal o sus trabajadores no van a estar sensibilizados frente a la importancia de la desconexión digital, ¿no? De nada va a servir de repente que se pueda realizar acciones, cierto grupo lo aplique y cierto otro grupo esté en un desequilibrio o no esté sensibilizado frente a estas acciones, ¿no? Y es por ello la importancia de, primero, sensibilizar a todos los trabajadores frente a la necesidad de aplicar estas acciones, ¿no? Y un poco ya de manera personal y también de equipo,
reconsiderar las prioridades. ¿Cuáles son las acciones necesarias y primordiales que debo considerar para que obviamente mi trabajo, ya sea desde el modelo que tengamos de trabajo, se pueda mantener y se pueda también generar esa continuidad de el equilibrio entre los recursos y las demandas exigentes del medio? Entonces, nuevamente, la parte de la prevención de riesgos va a ser básica y fundamental para que la parte de los riesgos psicosociales en las organizaciones debido a la nueva modalidad de trabajo no impacte directamente en la salud mental y física también de nuestros colaboradores. Muy bien, dejo espacio para las preguntas, si tuvieran alguna duda relacionado a lo que hemos venido conversando. Ya se han ido respondiendo algunas en el transcurso de toda la ponencia. Y bueno, si hubiera alguna, pueden realizarla para que podamos responderlos en el tiempo que nos queda. De acuerdo.